Hola, este video es una explicación de cómo funciona esta parte del programa. Bueno, en primer lugar, lo que vamos a ver es que la pantalla está dividida en dos sectores. Un sector superior y un sector inferior. La parte superior contiene las tablas de cómo vive la situación y cómo enfrenta la situación. En tanto que la parte inferior posee un editor de texto que se va a ver cuando hagamos clic en una celda de una tabla. Un lugar que dice imagen, donde estará la imagen principal que corresponde a la celda en cuestión. Y una pestaña buscar que nos va a permitir buscar una cantidad de 3 palabras o frases en todos los textos del editor. Al texto que está contenido dentro de una celda lo llamaremos el título de la celda. Por ejemplo, aquí seleccionamos magnoliales ninfeales. Al texto que aparece debajo lo llamaremos texto de la celda, es decir, título de la celda y texto de la celda. Se puede eliminar la división, es decir, ver o solo la pantalla inferior o la superior, pulsando, por ejemplo, en este botón. Entonces vemos solo la pantalla inferior. Si volvemos a pulsar este botón que dice dividir página en dos, nos vuelve a mostrar las dos pantallas del programa. Lo mismo podemos hacer con este botón donde solo vemos la tabla o volvemos a dividir en dos partes la pantalla. En la tabla cómo vive la situación podemos elegir el título de una celda desde esta lista de títulos de la celda. Por ejemplo, vamos a elegir Fire. Entonces aquí el programa nos va a mostrar la celda Fire. Para volver a ver toda la tabla, hacemos clic en el botón Cargar todo. En la tabla Cómo enfrenta la situación, la lista de ítems, es decir, de títulos de las celdas, es, como ven, bastante extensa. Es decir, hay 95 títulos de celdas. Por lo tanto, buscar aquí es un poquito más engorroso. Para facilitar esta búsqueda, hemos puesto un buscador dentro de la lista. Por ejemplo, aquí yo he escrito la palabra peces. Y si pulso en este botón, me va a mostrar los títulos de las celdas que contengan la palabra peces. Por ejemplo, si elijo peces cartilaginosos, vamos a ver aquí los peces cartilaginosos. Para volver a ver toda la tabla, también podemos pulsar el botón Cargar todo. Se puede cambiar el alto de una fila en particular, como vemos aquí, o también podemos cambiar el ancho de una columna en particular. Para volver a restablecer un tamaño parejo de la tabla, pulsamos otra vez el botón Cargar todo. Si nos desplazamos en la tabla hacia abajo, vamos a ver que el título de esta celda, que corresponde a la columna series, no se pierde de vista, sino que siempre va a estar visible mientras corresponda, digamos, las filas de las tablas a ese ítem o a esa celda. Cuando la celda cambie, entonces veremos el título de esa celda y la de la próxima. También podemos cambiar el alto de las filas en píxeles. Por ejemplo, aquí yo voy a poner el tamaño más pequeño y aquí voy a poner un alto de fila bastante más grande, que está expresado en píxeles, que es una medida del tamaño de la pantalla. El tamaño de las letras de los títulos de las celdas puede corregirse desde este cuadro de lista. Aquí, por ejemplo, ponemos un tamaño pequeño y aquí un tamaño mayor.
Como se puede ver, los minerales están en un color, las monocots en otro color, las dicotiledóneas en otro, los invertebrados en otro color y los vertebrados en otro color. Además de la tabla principal, el programa puede contener otras tablas. Por ejemplo, podemos seleccionar la tabla de los estadios 1 a 18 de Scholten y el programa nos va a mostrar entonces la tabla que nosotros seleccionamos. Podríamos agregar en este menú unas 10, 15 o hasta 20 tablas, las cuales podrán facilitar nuestro aprendizaje. Estos tres botones de arriba nos dirigen a otros sectores del programa que ustedes ya conocen. Por ejemplo, la tabla de elementos que estamos seleccionando aquí, donde podemos ver cada elemento, su descripción, ¿sí? También podemos ver la tabla de plantas de Sancarán que nos han mandado los doctores Carballo y Tomasini, y también la materia médica del programa, que contiene 3.656 remedios, en la cual seleccionamos un remedio y podemos seleccionar los distintos autores de ese remedio. No voy a explicar ahora cómo se manejan estos otros tres programas, porque ya los conocemos, la mayoría del grupo los conoce. En todo caso, haré un video más adelante respecto de estos programas separados. El editor de textos es de manejo muy sencillo en realidad. Para que el editor de textos funcione, se debe pulsar el botón editar. Es decir, cuando el texto se ve con un fondo celeste, allí nosotros podremos copiar lo que querramos, y entonces lo podemos guardar pulsando el botón guardar. El editor de texto permite que nosotros cambiemos la fuente del texto o el color del texto. Ahora, para poder copiar en el editor de texto, nosotros tenemos que pulsar el botón editar. Entonces vamos a ver que el texto se transforma en un fondo celeste y allí nosotros podemos agregar lo que queramos. Cuando veamos una palabra escrita en azul, itálica, subrayado y entre comillas, eso es un link, es decir, es un sector del texto que nos va a llevar a otra parte. Los links, para hacerlos funcionar, hay que pulsar sobre ellos. Cuando el editor de texto está en fondo celeste, los links no funcionan. Para que funcionen, debemos pulsar el botón guardar y el texto debe tener un fondo blanco. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos la sigla de Camphora officinalis. Hacemos clic sobre ella y el programa nos va a mostrar la materia médica de Camphora officinalis, dentro de la cual podemos seleccionar un autor, por ejemplo Miguel Carballo, y vamos a ver entonces lo que Miguel Carballo nos ha enviado de acuerdo a este remedio. Nosotros podemos crear nuestros propios links, ya sea a direcciones de internet, a archivos de nuestro disco o a imágenes las que querramos asociar al texto de la celda. Por ejemplo, yo voy a editar este texto, voy a situar el cursor aquí y le voy a pedir al programa que me inserte un link a un archivo de mi disco. Entonces este archivo nosotros lo elegimos de nuestro disco. Por ejemplo, yo puedo elegir una imagen
de mi disco rígido y le digo que entonces que me escriba el link acá. Si hago clic sobre el link no va a funcionar porque el texto está con fondo celeste. Tengo que pulsar el botón guardar. Entonces, al yo seleccionar ahora con el fondo blanco del texto el link, el programa me va a traer la imagen que yo seleccioné. Por ejemplo, en este caso, la de las areáceas. Supongamos que uno está en internet mirando un video, en este caso los lobos gigantes cazan bisontes o búfalos. No, bueno, se me escapó un riff. Bueno, el tema es que este video tiene una dirección de internet que yo puedo copiar al portapapeles. Entonces yo cierro, digamos, el explorador de internet, pulso editar en nuestro programa, sitúo el cursor aquí y le pido al programa que inserte una URL como link. Entonces me va a pegar la dirección del video que nosotros habíamos copiado. Ahora, si yo lo quiero lanzar, no funciona porque el texto tiene fondo celeste. Tengo que pulsar el botón guardar. Entonces, cuando yo haga clic sobre ese link, me va a preguntar si quiero ver la página, el explorador que ustedes tengan, y va a volver a mostrar, decía, el video que ustedes estaban mirando con anterioridad. Para cada celda de la tabla va a haber una imagen que la vamos a llamar imagen principal. Yo, por ejemplo, acá seleccioné iliciales, piperales, laurales y voy a pulsar en este botón que me va a permitir elegir una imagen de mi disco. Por ejemplo, no sé, vamos a poner acá Malvales y vamos a ver que esa imagen se va a transportar aquí. Claro que esta es una miniatura de la imagen que yo puedo darle, digamos, una forma más armónica con estos botones, pero que me va a recordar de alguna manera la imagen principal del tema. Si yo hago doble clic sobre la imagen, entonces me va a mostrar el programa la imagen en su tamaño original. Por último, vamos a mirar el buscador, al cual se accede o pulsando sobre la pestaña Buscar o pulsando sobre este botón que es el botón Buscar del programa. Bueno, yo he escrito dos palabras, ego y weak, en los distintos renglones y pulso el botón Aceptar. El programa me habrá encontrado todos estos títulos de celda donde se encuentran las palabras ego y weak. Si yo señalo el título de una celda, entonces me lo va a traer aquí. Fíjense que, por ejemplo, no tiene por qué ser de solo una tabla. Aquí yo veo los elementos 12, 13, 14 de la tabla cómo enfrenta la situación. Pero si yo voy a aire y agua, ese texto va a estar dentro de la tabla de cómo vive la situación, ¿sí? Aire y agua aquí en esta celda. Para visualizar las palabras buscadas, hay que hacer clic en este botón que dice resaltar palabras buscadas. Entonces, roleando hacia abajo, vamos a ver que van a aparecer las palabras ego y weak en algún momento del texto. A veces esto es un poco engorroso, entonces hay un texto en la parte superior que me trae solamente los párrafos donde está esa palabra. Por ejemplo, acá el elemento fuego dice ego, no era el ego que yo buscaba, pero era ego. Y weakness of memory, ¿verdad? En este pequeño texto yo puedo seleccionar, por ejemplo, dice encontraste el elemento fuego, quiere quemar todos los obstáculos. Yo selecciono ese párrafo y le pido al programa que lo busque en el texto grande. Entonces
va a aparecer en contraste el elemento fuego, quiere quemar. Voy a poder leerlo en el texto general, ¿sí? Bueno, es solamente una ayuda de una ayuda. Para volver todo a como estaba, vuelvo a pulsar el botón resaltar palabras o selecciono otra celda de las que aparecen al realizar la búsqueda. Para realizar una nueva búsqueda debo pulsar el botón buscar, entonces me aparecerá la posibilidad de realizar una nueva búsqueda pulsando en este botón, y con este pequeño botón yo puedo intercambiar entre la lista de celdas encontradas y el formulario para buscar palabras. Para realizar una nueva búsqueda hay que escribir aquí si desea eliminar las celdas o las conserva. Y yo le pongo que sí, que las deseo eliminar, y entonces acá volveré a escribir lo que quiera para buscar. Bueno, estas son las funciones principales del programa. Hay otras funciones menores que no he descrito, pero que ustedes van a descubrir fácilmente pulsando sobre las funciones. Por ejemplo, este botón ensancha el texto, de modo que yo podría ver el texto como si fuera un editor de texto. Bueno, creo que es todo por ahora. Nos encontramos en un próximo video y acepto críticas, sugerencias, cambio de colores, cambio de formato de las letras, todo lo que a usted le parezca como para que esto funcione mejor. Hasta la próxima.